Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Gracias al Señor nuevamente por un día más de vida y por permitirnos asistir a esta convocación para compartir una enseñanza y hablar de su palabra. El título del tema que traigo hoy de la enseñanza está referenciado en lo que es el libro de Josué con relación a Acán, y el título dio: ¿cuánto tiempo duró Acán con su pecado oculto? Vamos a conocer y sabemos la historia de qué fue lo que llevó a Israel perder la batalla contra un pueblo menos numeroso que era la ciudad de Ai, ¿sí? Habiendo ya vencido a Jericó, siendo un poquito más amplio, más grande esa ciudad, y siendo la primera ciudad cuando pasó el río Jordán, iniciando Canaán. ¿Cuánto tiempo duró Acán con su pecado oculto? En algunas versiones hablan de lo que es maldito, otros anatema. Voy a tomar la palabra inicial de anatema, y según la Google, que dice así que anatema quiere decir que etimológicamente es una ofrenda, pero su uso principal equivale al de la maldición o al de desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado de una comunidad de creyentes. Era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque la excomunión dice que solamente el individuo era desterrado. En este caso, y a su vez, lo que es el hereje, un hereje del seno de la sociedad religiosa era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. Gálatas 1:8 nos dice: mas si aún a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces, vamos a tener en relación de qué pecado oculto tenemos a veces en nuestras vidas, que es lo que nos lleva a veces a vivir en derrota. Las consecuencias de un pecado oculto. Vámonos a Josué 6, 17 al 19. Josué 6, 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios, leyéndola bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes,
cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Josué 6, 17 a 19. En esto podemos ver anteriormente de la palabra que se estaba refiriendo que ellos iban a la guerra para Jericó, iban a hacer la toma de una ciudad que era inexpugnable para vencerla o para capturarla por las dimensiones de todas sus murallas. El Señor le había dicho a Josué que le iba a entregar Canaán, que el pueblo de Israel iba nuevamente a tener por la herencia que hace muchos años le había prometido a Abraham, de que esa nación, de que esa tierra le correspondía a su pueblo y empezaría con lo que es Canaán. Cuando Josué, antes de pasar el Jordán, ellos estaban en lo que era en la parte del oriente, y en eso fue cuando venció a los reyes de amorreos, Og y Sehón. De ahí ellos pasaron lo que es el río Jordán, y fue cuando iniciaron y pisaron pueblo de Canaán, los cananitas, ¿sí? Y ellos tenían la promesa de empezar a conquistar todo lo que es Canaán. El Señor le había dado una orden a Josué, y de esa orden Josué se la transmitió a su pueblo, en la cual ellos no podían tomar nada. Algunos le llaman versiones maldito, otros anatema, que es maldito. No podían tomar nada porque dice que estaba apartado, consagrado y apartado para la destrucción. Pero estábamos viendo que son cosas que tenían que quemar. Podían ser carpas, podían ser lienzos, podían ser cosas que podían quemar, pero que tenían que apartar lo que era el oro, la plata, el bronce y el hierro. Se lo dijo a todo pueblo de Israel, que era un pueblo bastante numeroso. Esa desobediencia vino por parte de un hombre que se llama Acán. Acán es un nombre masculino, es de origen hebreo, y a veces en los escritos antiguos de documentos está como Acán, está como Ashar o está como Acor. Con el significado de este nombre es de problemas, turbado y perturbador del orden. Por eso hay muchas versiones en las cuales que Josué le dice, turbaste Acán. Él se llama perturbador del hombre. También como el otro nombre, Acor. Yo a veces leía las escrituras y por ciertas versiones utilizan Acor. No entendía lo que significaba, si era el mismo Acán. Las genealogías al hebreo cambian ciertos nombres que lo desubican a uno por completo. Entonces ese también se puede llamar Acor, según algunos documentos. Acán, ¿qué podemos conocer, qué podemos observar, qué podemos deducir y analizar de este hombre? Sabemos que Acán pertenecía a la tribu de Judá. Hasta posibles podemos deducir, de acuerdo a todo lo que con él hubo y de lo que lo llevó al pecado, él fue una persona codiciosa, mentirosa, envidiosa, cizañera, tuvo que ser sublevador, sin el temor a Dios, y en su corazón había ambición por lo material, había ambición por las cosas que él quería tener en su casa o en sus manos, lo que el oro, la plata puede y podía causar en las manos de un hombre, que es poder. Como muchos sabemos, el dinero en el mundo, dice, da poder. ¿Y cuántos han matado por dinero
para obtener el poder, quitando a muchas personas del camino y quitando su dinero. El hecho de que Josué atravesó el río Jordán, sabemos que tenía un respaldo total y completo del Señor. ¿Por qué podemos decir que Acán era un sublevador, envidioso, cizañero? Porque cuando ellos pasaron completamente el río Jordán, la orden que el Señor le dio a Josué y esa orden que fue transmitida al pueblo por medio de Josué, era el mismo Dios que estaba dando esa orden y por consiguiente se cumplió tal como el Señor le dijo. Se levantaran consagrados 3 días antes, atravesaban el Jordán y solamente tenían que obedecer que los levitas fueran con el arca al frente. Cuando posaran los pies en el río, simplemente sus aguas se detuvieron, ya sabemos la historia, y pudieron pasar. Acán y todos los demás, si tenían algún pensamiento de que hasta posibles Josué, a pesar de que habían visto de que Moisés había impuesto las manos sobre Josué y lo había consagrado como líder sucesor de Israel, muchos hasta posibles, ¿qué tanto edad podía tener? Hasta posibles, creo, si no averiguo, 80, 90 años, Josué, cuando empezó el liderazgo de él, y hasta posibles muchos de esos líderes tribales, líderes que estaban de las tribus, eran hasta posibles de más edad, y en su condición de ser humano, ¿qué pudieron tener? Celos, envidia, cizaña, y no creyeron que Josué sería la persona indicada para poder llevar el liderazgo de una nación. La palabra nos registra, más adelante se leerá, que cuando ellos fueron contra Jericó a la guerra, iban 40,000 guerreros a la guerra para poder batallar y tomar lo que es Jericó. Eran 40,000 personas. Entonces, eran guerreros, contemos las mujeres, contemos los niños, las niñas, contemos muchas personas que habían en las cuales no fueron a la guerra. O sea, Israel era un pueblo numeroso. Entonces, para poder liderar un pueblo de ese tamaño, tendría que tener el respaldo total del Señor. Y ellos dudaban de que este hombre, este siervo, fuera capaz de hacer lo que Moisés hizo desde que salió de Egipto, para que las personas vieran que también Josué tenía el respaldo. Cuando Josué pasó el río Jordán, empezaron a comprender cuánto Dios respaldaba a este hombre. Entonces, Acán, cuando vemos la historia, Acán no obedeció la palabra que el Señor mandó a través de Josué. Por consiguiente, era una persona envidiosa, era una persona sublevadora, porque realmente vemos que cuando a veces no obedecemos una orden, tendemos a llevarla a otros para que no lo obedezcan, entonces estamos sublevando a otras personas también. Cizañero, porque mínimo pudo decir, este hombre no es escogido por Dios. Hasta posibles podría decir, soy un guerrero más experimentado, de más edad, con más situación de honor por ser jefe de una tribu, jefe de la tribu de Judá, pertenecer a la tribu de Judá, podemos decir. Entonces son muchas las cosas que este hombre lo caracterizaba en su personalidad a Acán. Josué 3:7 nos dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto se lo dijo Señor a Josué, no se lo dijo delante de Israel. Aquí nos está diciendo que a partir de ese momento comenzaría a engrandecerlo a él. Por consiguiente, el único que escuchó y escuchaba la voz era Josué. Y uno humanamente muchas veces viene
un siervo o una sierva de Dios que están delante de Dios constantemente orando, que tienen temor de soltar una palabra porque saben que a ella se le va a demandar esa palabra. Entonces, él tenía que respetar la orden que venía de Josué, porque en ese momento, cuando Moisés falleció, el único que lo había sucedido en el liderazgo delante de toda Israel era Josué, ¿sí? Entonces, Acán no tenía derecho de haber desobedecido una orden de Josué. En el momento en que el Señor le dice, te voy a engrandecer, y se lo dijo Josué, puede ser que Acán hubiera dicho, como muchas veces decimos, ¿y quién más escuchó? Yo no he escuchado que alguien le hubiera dicho que realmente lo que él dijo es verdad de Dios. Y él empieza a sembrar la cizaña en una ciudad, o empieza a sembrar la cizaña en una pequeña familia. De esa familia vamos ampliando, vamos creciendo y vamos transmitiendo así rápido el comentario de la duda de saber que sí fue verdad que el Señor le dijo a Josué. Y los hechos se demostraron en el momento en que los levitas entraron en el río, pusieron sus pies con el arca y el río se abrió en dos nuevamente. ¿Qué pecado oculto ya traía Acán en su corazón? El cual ese pecado se venía gestando, era de tiempos atrás, y que en el momento oportuno hizo verdadera presa de los sentimientos que tenía Acán. El pecado no se dio de una vez, el pecado se venía gestando día tras día, mes tras mes, semana tras semana, podemos decir, desde el momento en que hasta posibles eran personas que podemos decir no aceptaban el liderazgo aún de buena gana de Moisés, a pesar del respaldo que tenía de Dios, y que ambicionaban el liderazgo o el mando que en el momento en que Moisés falleciera, ellos quisieran tener. Entonces, este hombre ya venía con las situaciones o con pecado oculto de lo que anhelaba su corazón, deseaba su corazón. Santiago 1:15 dice, de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Ya venía gestándose, ya venía creciendo el pecado, la codicia, la envidia, el deseo por las cosas materiales, más que por ser parte de una nación del cual el Señor era del Dios de Israel. Salió el pecado primeramente a él, salió a la luz. El pecado fue primeramente a Acán. Cuando él codició el manto, la plata, el oro, pero después saldría a la luz a toda la congregación, y solamente la diferencia es que lo expondría completamente el Dios de Israel. Si podemos llevar un momentico a un paralelo de la situación que pasó con Coré, él venía también en una situación que él venía gestando un celo, una envidia, un celo de querer poder, celo de querer liderazgo, la contienda, la situación que siempre tuvo que haber gestado contra Moisés por tener un liderazgo, y que a lo último no se veía para nadie el pecado oculto de lo que Coré quería tener, pero se vio en el momento en que el Señor lanzó un juicio sobre él y sobre su familia y sobre todas sus pertenencias. Es un paralelo bastante grande saber que la misma circunstancia, no la forma en que murió, pero llevó a la situación de que la envidia, de que el deseo, de que querer algo más y arrebatarlo a otros que tienen la escogencia de Dios, llevaron a él a su muerte y también a su familia y aún todas sus pertenencias. La Biblia nos registra que Coré fue destruido, tragó la tierra, se abrió, se la tragó, y aún con sus pertenencias también. En este momento acá nos registra que sus hijos, sus hijas,
sus animales, todas sus pertenencias también fueron destruidas completamente. Entonces, el pecado de Acán salió a la luz primeramente a él, y después se fue dado a todo Israel, pero porque el Señor lo sacó completamente a la luz. Ellos pasaron lo que fue el Jordán y entraron a tierra de Canaán. Canaán era la primera ciudad después del Jordán, lo que le había comentado. Pasaron el río y pusieron pies el pueblo cananeo, del cual empezaba lo que es la conquista de Canaán. Vuelvo y confirmo, ya habían conquistado el reino de los amorreos con los dos reyes, Og y Sehón. Ahora empezaban las ciudades. Lo que era Canaán era una tierra que estaba separada por muchas ciudades, y por ser separada en muchas ciudades tenían cada uno su propio rey. Por eso la historia de la palabra con respecto al rescate, a conquistar la tierra de Canaán, hubo tantos reyes, hubo tantas ciudades que fueron conquistadas por Josué y que después siguieron conquistándola los sucesores de ellos. Jericó, por ser la primera ciudad, era la primicia de Dios. En Josué 6:19 el Señor nos dice: pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Estos materiales, propiedades de metales, eran dedicados primeramente porque en lo que es cuando fue capturado o cuando fue la batalla de Ai sí les permitió a ellos coger ciertas cosas. Aquí el Señor les dejó una orden directa a Josué, que todo era consagrado para la destrucción. Y lo que es plata, oro, metales, eran consagrados para llevar al tesoro del Señor. Eso sí, nadie lo podía tomar. Era la primera ciudad, era la primicia del Señor para que el pueblo de Israel obedeciera. Aparte que le estaba diciendo que todo lo que era el oro, la plata, el bronce, que se pondría en los tesoros de él, también le estaba dando una advertencia a Israel. Josué 6:18 dice: en cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que haya en la ciudad, y que el Señor ha consagrado la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. La advertencia fue clara. Cuando el Señor mandó a conquistar a Canaán, sabemos que toda la tierra era una tierra de idolatría, de cultos a Baales, cultos profundos de la brujería, de la hechicería, del oscurantismo. Era demasiada la situación. El Señor iba a traer un juicio sobre Canaán. Aparte de que iba a rescatar la tierra, a recuperarla para su pueblo, ellos ya venían por un juicio por ser un pueblo o una nación o varias ciudades que eran paganas completamente a Dios, aborrecían las cosas de Dios, paganamente odiaban lo que eran las cosas de Dios, y simplemente Él estaba diciendo: vayan con esta orden específica. Primera ciudad fue directa, concreta, la orden que el Señor le transmitió a Josué, para que Josué la transmitiera a Israel. La palabra me dice que Josué hizo todas las cosas que Moisés le mandó completas, y que también obedeció todas las cosas del Señor completas. No se desvió ni a derecha ni a izquierda, fue obediente en todo lo que está diciendo. Entonces este siervo le transmitió una orden a Israel concreta, directa, en que no había margen de decir o de dudar o de sopesar o decir no entendí. Les dijo: no cojan, no tomen nada de lo que hay en la ciudad,
y que el Señor ha consagrado para la destrucción. Pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel. No solamente era una sola persona, no solamente era una familia. Fue claro cuando dijo que el campamento de Israel, toda Israel, iba a quedar bajo maldición, iba a haber una desgracia. Y Acán, como su nombre, lo decimos antes, causaba problemas, perturbaba el orden, traía problemas a una orden directa de Dios y simplemente la transgredió porque le pareció así. Y muchas veces a nosotros, ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado? Siervos y siervas que están completamente en santidad, en comunión con el Señor, que da una palabra y simplemente no la obedecemos, sabiendo que podemos y nos pueden acarrear situaciones y circunstancias que nos van a llevar a tener lloro y lamento más adelante, que a veces, como decimos, que por la infinita misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Cuando conocemos siervos en sí de iglesias que sabemos que están en santidad, que van de acuerdo a la palabra, que tienen temor de la palabra, tienen temor de Dios, ¿por qué no obedecemos? Cuando sabemos que hay líderes como pastor, pastora, que pone el Señor en una congregación y no son personas que están soltando palabra a la ligera, porque los que hemos estado en otras congregaciones sabemos que hay veces que habían líderes, pastores, aún lo sabrán, en que se les facilitaba y se les facilita estar diciendo cosas que no vienen del Señor, que el Señor no les ha mandado decir, pero muchas veces el pueblo como que se alegra más con esas palabras vacías, frívolas, de sentimientos y emociones de personas que no tienen hasta posibles ninguna intimidad con el Señor y no piensan dos veces en soltar una palabra sin medir las consecuencias que pueden acarrear a la vida de ellos como pastores o a la vida de las ovejas que reciben esa promesa o que reciben esa palabra. Y muchas veces hacemos oídos sordos cuando conocemos y entendemos que nuestros líderes son líderes en los cuales está el poder y el amor de Dios, porque lo que nos dicen para que lo corrijamos, para que enderecemos nuestros pasos y para que nos cuidemos de no caer por desobedientes. Acán tomó el manto babilónico, el manto de Babilonia, un manto en Babilonia. Josué 7, 20, 21 nos dice, Acán le respondió, Josué 7, 20, 21, Acán le respondió, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vio en el botín un hermoso manto de Babilonia. El Señor ese manto lo había consagrado para la destrucción, porque le había dicho que eso sería destruido y que lo que solamente llevaría el tesoro, oro, plata, bronce y hierro. Entonces el manto estaba dentro de la destrucción. Primer error y situación de Acán. Y fuera de eso, robó al Señor, porque lo que dijo que era para el tesoro del Señor, él lo tomó. Y dice ahí en la misma Josué 7, 20, 21, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron y me apropié de ellos. Fuera de que desobedeció al Señor en una orden, le robó al Señor lo que le correspondía. El Señor había dicho que le pertenecía a él y era consagrado para el tesoro y lo otro para destrucción. ¿Qué pasó ahí en el momento en que Acán desobedeció? ¿Cuántos mandamientos desobedeció Acán
en ese momento ante la orden que el Señor le dio por medio de Josué. Vámonos con uno. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amó las cosas materiales por encima del Señor. Su deseo por lo material, la ambición, pasó por encima del amor de Dios, de la obediencia. La palabra nos dice que el que ama guarda los mandamientos de Dios, guarda las ordenanzas de Dios, guarda lo que el Señor le había mandado hacer, restringirse de tomar lo que era para destrucción y lo que era para el templo de Dios. Ahí sabemos que los mandamientos ya estaban dados con Moisés. Entonces, aquí este hombre estaba violando el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Otro mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y lo tomó en vano. ¿Por qué? Porque creyó que podía burlarse de Dios al desobedecerlo y pensar que no iba a pasar nada y que el Señor no lo iba a ver. Se burló, tomó el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba hablando a través de Josué. Otro mandamiento que violó: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto hizo que él, por medio de su ambición, sus hijos violaran el mandamiento de honrarlo a él como padre, de acuerdo a como Dios había dicho que honraras a padre y madre. ¿Sí me hago entender? Tomó: honrarás a tu padre y a tu madre, pero está diciéndole a los hijos: yo soy tu padre y tu madre. Me honran a través de que se callan o son cómplices de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la honra que el Señor quiere que los hijos tengan a los padres, él la estaba pervirtiendo. Estaba diciendo: la honra que el Señor quiere que ustedes tengan de mí no es santidad, sino pecado. Estaba quebrantando otro mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Van 3 mandamientos. No matarás. Esa acción, él, por desobedecer una orden de Dios, cuando fueron a la batalla de Ai, ocasionó la muerte de 36 hombres, nos registra la palabra. Y aún, por consiguiente, cuando vino el juicio de Dios, ocasionó también la muerte de sus hijos e hijas, o sus hijos. Entonces, no matarás también fue un mandamiento que él, mire que con la desobediencia de la palabra o de una orden de Dios, ¿cuántos mandamientos echamos nosotros encima? ¿Cuántos mandamientos transgredimos nosotros? Acán transgredió 4º mandamiento. No el 4º, pero que digo yo, 1, 2, 3, no matarás. ¿Qué otro mandamiento transgredió? No robarás. Le robó al propio Señor el oro, la plata, el bronce, oro y plata, porque fue el plata y el oro, el lingote que robó. Lo otro no le robó porque el manto era para destrucción, ahí desobedeció, fue la orden. Otro mandamiento: no robarás. Otro mandamiento que tomé por la desobediencia de este hombre al Señor: no darás falso testimonio ni mentirás. Mintió y llevó a sus hijos a que mintieran, y aún si hasta posibles la gente le preguntaría: ¿ya entregó todo lo que tomó de Jericó? Él de mínimo le hubiera dicho a los hijos: sí, digan y juren de que todo fue depositado en el templo, todo fue entregado a los levitas para que fuera depositado en el templo del Señor. Entonces, no darás falso testimonio. Hizo que sus hijos dieran falso testimonio y mintieran para ello, para poder él tener el tesoro que quería, el deseo de su corazón. Otro mandamiento que transgredió: no codiciará los bienes ajenos. Codició los tesoros de Jericó, codició el manto que era muy bonito, y dice que lo deslumbró, me deslumbraron y me apropié de ellos. En la versión Dios habla hoy. Entonces,
aún codició los bienes que habían en esa ciudad. Sabemos que en ese tiempo aún Israel estaba viviendo en carpas, estaba viviendo en tierra árida, estaba viviendo en el desierto, lo que era antes de ahí en Canaán, y era de tierra, parte de cosas de montañas, y que no tenían posibilidades de coger o de tener cosas bonitas. Lo que ellos podían hacer, de tejer, de esquilar las ovejitas y de hacer las carpas con lo que podían y producían en el momento en que estaban en el transcurso de lo que es antes del río Jordán y después del río Jordán. Estos fueron los mandamientos que yo tomé. Si hay más en los cuales Acán transgredió solamente por desobedecer la orden de Dios, no coger lo que era para destrucción y no quedarse con lo que era el oro y la plata. ¿Cuántas veces nosotros, por la desobediencia que cogimos o que hicimos, nos costó lágrimas? Nos llevó a situaciones de transgredir los mandamientos. Está bien, no conocíamos de Dios, es verdad. Pero cuando conocimos de Dios, empezamos a entender. Antes de conocer del Señor, en las iglesias, en los colegios nos enseñaban los 10 mandamientos normales, ¿cierto? De los cuales bíblicamente están ahí. No fueron diferentes a los después que conocimos al Señor. Simplemente la diferencia de que ahora conocimos al Señor y teníamos que obedecerlo con un temor, porque iba a haber una consecuencia. Acán conoció el poder de Dios. Acán venía compasando el pueblo, el río, el Mar Rojo y el Jordán. Conocía lo que el Señor había hecho por transmisión de lo que es las hazañas que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel había hecho con su pueblo, y sabía que el Señor tenía el poder para hacer muchas cosas, y muchas veces él ignoró, como parte de Israel, como parte de Judá, como parte de una nación que el Señor permitió que fueran libres. Él no obedeció los mandamientos, y así estamos nosotros también, como él, conociendo el poder de Dios, transgredimos. Sabemos que ¿qué es pecado? Es la transgresión de la palabra, la transgresión de los mandamientos, y como Acán no lo pensó 2 veces para hacer lo contrario de lo que el Señor le había pedido, una orden directa. ¿Cuánto tiempo duró Acán con su pecado oculto? Después de que salió a la luz para él. O sea, en el momento en que vio el manto, él vio la plata y él vio el oro. ¿Cuánto tiempo duró él con ese pecado oculto para hacer lo que, o para pasar lo que debió pasar o pasó después? ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente para qué? Lo suficiente para haber ocasionado la muerte de soldados que confiaron en la palabra de Dios, y confiando por esa palabra el resto del pueblo de Israel obedeció. Obedecieron los demás israelitas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión, la visión de una nación, la visión de formarse como nación de Israel, la visión de coger y conquistar una tierra que fue prometida a sus ancestros, a sus padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Esa era la promesa de Dios. Este hombre tenía el tiempo suficiente para, cuando codició el manto, codició la plata, codició el oro, lo llevó y lo escondió, suficiente para recapacitar lo que había hecho. ¿Por qué? Porque cuando subieron a Ai, fue cuando causó la muerte de 36 hombres, y en ese lapsus que hasta posibles vinieron de la guerra de Jericó, vinieron y depositaron las cosas en el tesoro del Señor, descansaron, volvieron a programar la estrategia de cómo iban a ir hasta Ai, tanto que ese es el tiempo en el cual sabemos que Josué mandó otros espías
para que sondearan la ciudad de Ai, tanto que los espías que cuando llegaron dijeron: no es mucha la situación, no son hasta posibles grandes guerreros, hasta posibles no hay mucha cantidad, tanto que dijo: manden unos 2,000 o 3,000 guerreros para invadir la ciudad de Jericó. Cuando Israel fue a invadir, cuando Israel fue a invadir a Jericó, se llevó 40,000 soldados, y cuando fue a invadir a Ai, solamente se llevó 2,000 o 3,000, porque ellos vieron que no era mucha gente. O sea, Acán y vinieron derrotados, trajeron la razón, y el pueblo de Israel subió con los 2,000 y 3,000. Y fue cuando vinieron derrotados. O sea, Acán tuvo ese lapsus suficiente para reconocer su pecado, para reconocer lo que había hecho. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor había dicho que si tomaban algo de Jericó, venía desgracia para Israel. Fue bien claro, fue para Israel, no fue solamente para una sola familia. Tuvo tiempo para ello, para confirmar cuántos hombres eran. Cuando subieron a Jericó, Josué 4:13 nos dice: cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. 40,000 personas, hombres de guerra, hombres preparados, hombres jóvenes que estaban dispuestos a dar la vida por Israel, a dar la vida por su Dios en defensa. Entonces, es triste, o es la situación en la cual saber que 40,000 hombres que fueron a la guerra, que obedecieron el mandato y tuvieron esa derrota en Ai solamente porque acá sus hijos desobedecieron una orden de 40,000, pongámosle que fueran 5 o 6, por mucho supongamos que estaban con él en la guerra, porque cuando fueron a la guerra tuvieron que obedecer, 2, 3 hijos, no sé cuántos hijos, dice que también hijos e hijas fallecieron. De 2, 3 hijos, o póngale 5 personas, de 40,000 hombres que escucharon la palabra, 5 no obedecieron. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, de una familia grande. ¿Cuántos obedecen a los padres y cuántos salen, como siempre decimos, la hojita negra de la casa? Rebeldes, no obedecemos a nuestros padres. ¿Cuántos de una congregación, de una palabra dada por el Señor, obedecemos o no obedecemos? ¿Cuántos estamos llevando esa situación que llevó al pueblo de Israel a ser derrotado? Entonces, ¿cuánto tiempo duró Acán con ese pecado oculto después que él lo vio, le dio a la luz? Lo suficiente para haber descansado en la batalla de Jericó. Josué mandara a los espías a Ai y planear un nuevo ataque. Hubo lapso de tiempo ahí. Lo suficiente para que Acán hubiera recapacitado y confesado su pecado, y podemos decir, lo hubiera subsanado. El Señor en su palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Podemos decir de que hasta posibles lo hubiera perdonado? El Señor ya había dado una orden antes de que no tomaran nada. Y cuando se rebeló, fue una orden directa, una rebelión directa hacia Dios, porque Él lo dejó con puntos y comas de que no tomara nada. ¿Cuánto tiempo duró Acán con su pecado oculto? Lo suficiente para que se le deleitara él, se deleitara en su pecado, en la ambición. Lo suficiente para saber si hasta posibles, estando en la tienda que fue oculto debajo de la tierra, de las mantas, que él pudiera ir y revisar el tesoro y ver el manto bello que, mejor dicho, lo destelló y lo dejó deslumbrado. Lo suficiente, mientras podemos ver que aquí Acán, cuando fue a la guerra, pudo ser que no fue a la guerra de Ai, porque dijo que mandó 2,000 y 3,000 hombres para que no cansara a todo el pueblo. Entonces, mientras tanto, tuvo el deseo de acariciar el pecado oculto que él tenía.
el pecado del robo, el pecado del manto que era para la destrucción. Tuvo suficiente tiempo para ello. También tuvo suficiente tiempo para que creyera que nadie se había dado cuenta y que no había pasado nada. ¿Suficiente tiempo en qué término? Cuando llegaron, entregaron todo, cuando planearon, cuando fueron los espías de Ai, cuando volvieron y cuando fueron a la batalla, tenía tiempo para ello. Lo suficiente también para ¿qué? Para burlarse de Dios y Dios creer que no va a hacer nada. Acán tuvo tiempo. ¿Cuánto tiempo ocultó su pecado? Bastante tiempo para decidir o decir: hasta aquí, reconozco mi error, reconozco mi pecado, reconozco que estoy haciendo mal y reconozco que hasta posible lo que yo hice estuvo mal y eso ocasionó que el pueblo de Israel perdiera. Sabemos que el pecado es algo fuerte, grande en nuestras vidas, y esto llevó a que Acán, su familia, dice que sus hijos, sus bueyes, sus asnos y ovejas pagaran con la muerte las consecuencias del pecado de él. Muchos, cuando cometemos errores, esperamos, en este caso como Acán, que el Señor lo avergonzara en público. El pecado de Acán fue a él, lo tocó, lo llevaba en su corazón, su deseo de las cosas materiales, del robo, gestándose en lo oculto, dio a la luz a él, le dio el tiempo el Señor para ver el pecado que él mismo estaba cometiendo, le dio el tiempo también para decir: estoy haciendo mal las cosas, pero no se retrató y tuvo que ser expuesto públicamente por el Señor. Y es una lucha que constantemente todos nosotros a veces tenemos, el de querer. ¿Cuántos hombres de Dios con su pecado oculto, que es donde más se da por el cristianismo o por los líderes de iglesias, en las cuales tienen oculto el pecado del adulterio, y cuando se da a la luz es una bomba, una destrucción, un caos completamente para una congregación, para una familia, para familias completas que están involucrados, ocultando el pecado que ellos hasta posibles venían gestándolo, codiciándolo, deseándolo durante mucho tiempo, y que creyeron como Acán tenerlo en lo oculto, pero no vieron la posibilidad de que podían retratarse y podían ordenar sus pasos y no ser expuesto a la luz pública como hizo en este momento Acán, sin oportunidad ya de salvación, de perdón de Dios. Podemos ver también que, como en el caso de José, sabemos que no tenía el pecado, tenía hasta posible la persona, la esposa de Potifar, la tentación, pero fue un hombre que se arrepintió, fue un hombre que huyó de la tentación, obedeció a Dios. Sabemos que con David también fue un hombre que cometió pecado. Sabemos la historia de David, en la cual él gestó todo, una obra de plan en el cual quería matar a un hombre solamente por cubrir un pecado de él. Él fue expuesto a través del sacerdote a decir qué pecado tenía, qué pecado oculto que tenía, que nadie más sabía, solamente era él, Betsabé, y el profeta que le mandó. No fue expuesto públicamente como lo hizo Acán. David reconoció su pecado, David reconoció que había cometido pecado, pero también reconoció y se arrepintió. Sabemos que los salmos, vemos que él dice que por no confesar su pecado, sus huesos, todo, pero él se arrepintió. Las consecuencias fueron, pero tuvo misericordia de Dios de él. Acán no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rendirnos al Señor en obediencia y en santidad. Nosotros necesitamos volver a lo que es lo secreto de Dios, el de cumplir. Muchas veces tenemos las responsabilidades de venir a congregarnos, la palabra misma nos dice, el de venir a
a las tareas que nos dan muchos pastores, muchos líderes, que muchas veces conozco que tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo de ir a lo oculto, de ir al cuarto, a lo secreto con el Señor, para poderse alimentar de la palabra, para poderse edificar, para poder tener la comunión con el Señor, para evitar caer en la tentación. El Señor dice en su palabra: entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te exaltará. Aquí Acán simplemente ocultó el pecado y el Señor lo sacó fuera a la luz. Entra a tu cuarto y cierra la puerta, y en lo secreto el Señor te exaltará en el público. Aquí fue lo contrario. Acán entró, ocultó el pecado y el Señor los puso a la luz. ¿Qué necesitamos? En vez de que el Señor nos exponga el pecado a nosotros, nos falta entrar en lo secreto con el Señor, buscarlo para vivir en santidad, para poder nosotros conocer la palabra, para no podernos desviar, y que el Señor nos ayude cada día a fortalecernos en la palabra, para así apartarnos de las cosas que nos pueden llevar al dolor, a la tristeza, al llanto, por no obedecer la palabra de Dios. De las cosas que muchos podemos venir, y es que el punto es que a veces no entramos en lo secreto. Podemos orar, es una bendición, pero necesitamos leer la palabra para obedecer lo que está escrito, porque ¿cómo vamos a orar si no tenemos el fundamento, que es la base de la palabra, para entender que tenemos que obedecerla para que podernos alejarnos del pecado? A medida que tenemos la comunión con el Señor, es verdad que eso nos ayuda a alejarnos del pecado, de las tentaciones. Necesitamos vivir en santidad para poder batallar, para poder mantenernos firmes en todas las acechanzas que el enemigo va a traer en nuestras vidas. Josué recibió una palabra de Dios que entregaría a Canaán, pero eso no le impidió que este pueblo o esta nación fuera derrotado. Pero ¿por quién realmente fue derrotado? Por Canaán. Fue derrotado por su pecado. Nosotros decimos: ay, derrotó a Israel, pero realmente el que derrotó a Israel fue el pecado oculto de Acán. Él fue el que derrotó. Los mismos pecados de nosotros, las mismas transgresiones, la misma falta de conocimiento de nosotros, de la palabra, nos está permitiendo que nosotros seamos derrotados por nosotros mismos, por la falta de conocimiento. Bien dice la palabra que el pueblo pereció. En algunas otras versiones dice que el pueblo fue talado, que el pueblo fue cortado por falta de conocimiento. Y muchas veces estamos en esa misma situación, de que nosotros estamos siendo derrotados por nuestros pecados ocultos, por nuestras transgresiones, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de entendimiento de la palabra, y a veces no entendemos. Acán tuvo una orden directa de Dios: no tomen nada que era para la destrucción y lo consagrado para el tesoro de él. Él las sabía completamente y aún así las desobedeció. Puede ser que a veces no entendamos la palabra, no la comprendamos, pero eso no nos exime de saber que muchas veces nuestra falta o nuestro desconocimiento de la palabra nos lleve a no recibir lo que el Señor quiere que nosotros recibamos. Nosotros sabemos que no podemos engañar a Dios ni escondernos, pero nosotros sí nos queremos ocultar o engañar al hombre. Le tenemos más miedo y más miedo, no temor al hombre, a las reprimendas que el hombre, a las reprimendas o a la amonestación de Dios. ¿Qué tuvo hasta posibles que hacer Acán para que todas las circunstancias que él entretejió, para que no se diera cuenta que él tenía un tesoro oculto? Y así a veces nos pasa a nosotros. Armamos un castillo de naipes
con tanta mentira, para que el hombre no se dé cuenta de nuestro pecado oculto. Hacemos una telaraña en la cual, ¿por qué? Porque le tenemos más miedo al comentario del hombre, a lo que puedan pensar de nosotros por causa de nuestro error, por falta de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, que el mismo Dios. Nos queremos ocultar del hombre, pero no queremos ocultarnos del verdadero Dios que conoce las intenciones del corazón. El Señor conocía las intenciones de Acán desde un principio. Él la fue tejiendo desde hace mucho tiempo para haber dejado alumbrarse por un manto y por el oro y la plata. Las intenciones de Acán fueron expuestas públicamente. Una persona ambiciosa por lo material. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Le tenemos más miedo a que si nosotros estamos cometiendo error, confesarlo, volver al camino del Señor, que alguien el Señor nos levante, confesarle a alguien que nos ayude a levantarnos de nuestra situación para continuar. Acán codició lo que robó, lo atesoró. ¿Con qué finalidad? Tenía ese tesoro, ese pecado oculto, pero ¿con qué finalidad la tenía? Hasta posible Acán tenía una visión, diría: vamos a conquistar Canaán, voy a tener una buena casa, una buena tierra. El Señor dijo que no se la iba a repartir, voy a atesorar. Hasta posibles pensó que Jericó pudo capturar ese tesoro y que hasta posibles cuando iba a otras batallas, él iba a hacer lo mismo. Podía atesorar en su corazón, si lo hizo la primera vez, lo iba a seguir haciendo en las otras, porque quería, hasta posibles cuando llegara a tener su propia casa en pueblo duro, él las iba a poder disfrutar. ¿Con qué visión y a cuánto largo de tiempo él quería mantener oculto ese pecado? Para demostrarle a otros lo que al principio comenté, que trae el oro, que trae la plata, poder, ¿sí? Que hasta posible lo que robó iba a seguir robando para el día de mañana, cuando estuviera en tierra prometida completamente dueño de él iba a tener el poder, iba a tener un mando, porque tenía economía, porque tenía plata, porque tenía oro, porque tenía una posición de grandeza de acuerdo a lo material. ¿Cuánto tiempo duró él con su pecado oculto y con qué finalidad? Muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos, ¿y con qué finalidad los llevamos a tenerlo? ¿Con qué visión vamos a tener un pecado oculto? Acán tenía una visión con ese pecado oculto, tener algo más allá con el tiempo venidero. Vuelvo y confirmo: buena casa, joyas, lujos, renombre, tenía plata, mandaba más que los demás, porque como alguien que conocí, él decía: mi mejor amigo es el dinero. Y tenía, ahorita no tiene nada. Entonces, ¿qué visión tenía? ¿Qué visión tenemos nosotros cuando tenemos un pecado oculto? ¿Será que cuando lo tenemos oculto no lo proyectamos a lo que la consecuencia que va a tener? A él se le expuso el pecado por Dios, fue dado. Pero si Dios no hubiera sacado el pecado con la guerra de Ai, ¿cuánto hubiera sido la situación de él más allá? ¿Qué visión hubiera tenido? ¿Cuántos muchas veces nosotros, cuando entramos en una situación ilícita, cuando entramos en una situación de relación de fornicación, que no vemos más allá las consecuencias de lo que puede producir el pecado oculto? O vamos a una relación de adulterio, que muchas veces, de tener la mente cegada, el pensamiento cegado, la visión cegada, no vemos que más allá va a crear una situación de contienda, de pelea, hasta de muerte, de asesinatos en dos hogares, en hijos perdidos, familia completamente destruida. Tenemos oculto el pecado, pero no les vamos a llevar la visión. A veces queremos trabajar para tener una visión. Supongamos, trabajamos para tener cómo darle a nuestros hijos, hijas, cómo tener una casa, un bien material,
para que nuestros hijos e hijas vivan bien y todo eso, una bendición, una visión para una bendición para nuestros hogares. Pero si vemos desde este punto de vista, Acán tenía una visión en el pecado, una visión que él no podía comprender ni entender a finalidad futura, que venía muerte y destrucción para él y para su familia. ¿Cuántas veces hemos transgredido pecado, hecho iniquidad, esperando que no vaya a salir a la luz? No todo le muestra al Señor al líder, pero sí hay alguien que constantemente nos está diciendo cómo estamos. Aquí vemos que cuando Josué, el Señor le dio una orden y le dijo, cuando él fue a inspeccionar la tierra de Canaán, y él le dijo que todo, así como hizo con Moisés, todo lo que pisara la planta a los pies sería para él. Él ya le había dado una promesa, él ya le había dicho, te voy a entregar las tierras de Canaán, las tierras de lo que es, Canaán. Ya le había dado una orden y una promesa. Cuando Josué mandó a los espías a inspeccionar la tierra de Jericó, trajeron y fueron y batallaron y ganaron. Las murallas de Jericó cayeron. Efectivamente el Señor cumplió su promesa. Cuando llegaron, mandó nuevamente los espías a la ciudad de Ai. Josué, ¿qué dijo? No tengo problema porque el Señor me dio una promesa. Voy, me va a entregar la ciudad. Es nuestra porque el Señor me dio una promesa. Pero el Señor no le mostró a Josué de que había una transgresión de un mandato de él. No muchas veces al líder de una congregación, pastora que andan en santidad, el Señor les muestra la situación. Y no es por falta de comunión o por falta de intimidad con el Señor. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Y muchas veces nosotros como ovejas tenemos los pecados ocultos y a toda hora, por así decirlo, orando para que el Señor no le muestre al líder la situación que estamos viviendo, la situación que nos está pasando. Pero sí hay alguien que constantemente está redarguyendo nuestras vidas, que para él nada es oculto. Acá le pareció poco que hasta Posibles creyó que el Señor no se iba a dar cuenta. Hoy en día nosotros no podemos no comprender ni decir que es nuestra ignorancia, sabiendo que cuando venimos a Cristo recibimos las arras del Espíritu Santo y Él dice que nos convence de juicio, de pecado. Si no podemos decir es que no sabía. Entonces muchas veces no necesita el Señor mostrarle a las ovejas la condición en la que se encuentran, si constantemente estamos leyendo la palabra o si no la estamos leyendo constantemente. Hay alguien que ya nos dice que estamos haciendo mal o no. Puede ser que hasta posible sea un pecado tan grande que nosotros no queramos entenderlo, reconocerlo, y venga esa persona a decirnos, está en pecado, está haciendo lo malo, está haciendo lo incorrecto. Entonces, ahí sí, pero hay alguien, otra persona maravillosa que constantemente sí nos está redarguyendo a nosotros para no tener excusa de que nadie. Él sí está haciendo la obra constantemente en nosotros. Josué 7, 2, 3. Ahí dice, se la leo rapidito. Después José envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviéndose a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Aquí vemos lo que les comenté antes. No recomendó que eso fueran 2,000 o 3,000 personas. Muchas veces nosotros vemos que, aquí vemos que no fue
Si hubiera mandado el pueblo de Israel completo, los 40,000 que envió con Jericó, tampoco hubieran ganado la batalla. ¿Por qué? Porque había una desobediencia, había un pecado oculto, el pecado oculto de Acán. Hubiera podido tener 100,000 personas, guerreros preparados de Israel, pero no hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque no iba, a pesar de que iba el arca, no estaba la presencia de Dios en él. Fueron derrotados por su propio pecado, fueron derrotados por causa de la desobediencia. Y aquí vemos lo que dice mucho, pero ¿qué culpa tienen los demás por el pecado de un hombre? Pero el Señor dio claramente una palabra: el que tome lo consagrado para destrucción causará la desgracia para toda Israel. El Señor no dijo para la persona que lo tome, sino para toda Israel. Entonces, independientemente de cuántos hombres hubieran subido ahí, hubieran sido derrotados por causa de la desobediencia de un solo hombre. ¿Cuántas personas hemos recibido promesa de parte de Dios, de hombres, de pastores temerosos de Dios, que tienen comunión con Dios? Vuelvo a los que les confirmé en el principio, temerosos de dar una palabra, porque saben que el Señor va a demandar esa palabra. De hombres que saben que tiene que ser confirmada esa palabra que viene de Dios, porque el temor hacia Dios es tremendo, es grande, ¿sí? Y muchas veces vamos y no vemos esas promesas cumplidas en nuestras vidas. Vemos que la promesa que se dio viene de un hombre, de una mujer, de Dios, que viene palabra de Dios por medio de ella, y que la promesa se tiene que cumplir, ¿sí? Pero muchas veces la promesa no se cumple por causa de nuestro pecado oculto, de nuestra circunstancia, de nuestra concupiscencia, de nuestra iniquidad repetitiva. Y muchas veces venimos con el tiempo y le decimos al pastor nada, pero no queremos confesar que el error es nuestro, no queremos reconocer que el error es nuestro, no queremos comprender y entender que somos derrotados por nuestros errores, pecados e iniquidades, y que la promesa vino de Dios, pero no se ha podido efectuar hasta que no apartemos de nuestras vidas eso que está trancando la promesa de Dios, nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Y pasa el tiempo y hasta podemos decir como seres humanos: el Señor dio una palabra, no la cumplió, mejor me hubiera quedado en el mundo. Tengo más promesas viables atrás que hubieran seguido, se hubieran cumplido. Y basta posible, la situación la llevamos más allá. Viene el siervo de Dios con dolor en su corazón hasta posibles, y empieza hasta posibles tener temor. Señor, fue de parte de ti, fue parte tuya que yo di la palabra. Pero ese hombre y esa mujer de Dios todavía no entiende también que el error no está en él o en ella o en la promesa que el Señor dio. Está en el que recibió la promesa y que está con cosas ocultas que impiden que la promesa se cumpla en nuestras vidas. Nuestro propio enemigo, nuestros errores, nuestras iniquidades no nos permiten a veces recibir lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. En Josué 7, 6, 9 dice la palabra: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán,
y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces ¿qué harás tú a tu gran nombre? Aquí vemos la situación en que muchos que criticaban a Josué, o muchos que también Moisés criticaba, que ese pueblo se quejaba que mejor hubiera tenido que haberse quedado en Egipto porque la situación era tan dura. Aquí a Josué le pasó lo mismo. Mejor no hubiéramos hecho pasar al Jordán para haber sido derrotados. Tal situación fue en que ellos tuvieron que darle la espalda al enemigo. ¿Por qué? Por la situación que se presentó con Acán. Y Josué vino y dice él: Señor, ¿qué será de tu nombre? ¿Qué será? Fuimos derrotados. Ahora las demás tierras van a venir y nos van a saquear. Se van a volver contra nosotros y sabrán que tú no estás con nosotros, o sabrán que ese nombre del cual proclamaban desde tiempos antiguos era falso y era mentiroso. Sabrán que lo que hasta posibles pasó con Jericó no era por la mano de Dios. Josué estaba pensando en la situación de saber que, como ser humano, que dijo la infidelidad de Dios, pero no se vio a sí mismo, o no se vio a su pueblo. ¿Por qué no se vio a sí mismo Josué? Él vino y le dice al Señor: Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos? ¿Por qué el Señor permitió eso? O sea que Josué estaba tan seguro de que él había cumplido al pie de la letra las órdenes de Dios. Sí. Pero hubo una situación en que él pensó en que el infiel era Dios. Nunca pensó que alguno del pueblo había sido infiel. Él se descartó: Señor, ¿qué pasó ahí? Si usted me dio una promesa y yo caminé sobre esa promesa, cuando el Señor le dijo: pasa el Jordán, Josué obedeció con todas las situaciones contrarias en la vida, con todas las situaciones de ver que a pesar de que él ya había pasado el mar rojo, lo había vivido, él sopesó la pasada del Jordán. Y en este momento él hizo lo que el pueblo de Israel hizo cuando estaban con Moisés. Se quejó, pero no vio que hasta posible había algo dentro del campamento, algo dentro de su pueblo, y simplemente dijo: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Será que él, como ser humano, pensó de una vez que fue situación de Dios? Y nosotros a veces vemos que la promesa que el Señor nos ha dado, vemos y pensamos: ¿será que el Señor se retrató? El Señor jamás. Y muchas veces nosotros no estamos viendo la condición en la cual están nuestras vidas para que las promesas que el Señor nos ha dado se cumplan en nuestras vidas. Estamos, como lo que acaba de decir ahorita, vemos de las promesas que el Señor nos da, las que recibimos, como no las vemos efectivas, lo primero que dice, como dijo Josué, mejor no hubiéramos pasado por tal. Y así, cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, mejor dicho, hubiéramos dicho o decimos: mejor no hubiéramos venido a los caminos del Señor, porque el pensamiento de nosotros como ser humanos, a veces llegamos a los 30, 40, 50 años a los caminos del Señor completamente llenos de inmundicia, a los caminos del Señor, y pasan 2 años y no vemos la promesa del Señor cumplida. Hicimos como Josué hasta posible lo dijo también, hasta posible como lo dijo: mejor no hubiéramos pasado a una nueva vida, mejor hubiéramos seguido en la vida en la cual llevábamos sin tantas complicaciones, en el mundo sin tantas cosas, no reconocíamos que estábamos siendo tanto pecado, era mejor que pasar al otro lado. Y muchas veces no entendemos que nuestro error, que nuestro pecado, que nuestra iniquidad, estamos haciendo que otras personas vituperen, que otras personas hablen del nombre del Señor. También podemos ver que aquí Josué: Señor, ¿qué será de tu gran nombre?
porque él, a pesar de sus errores, era una persona temerosa de Dios. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, ve adelante, confía en que yo te engrandeceré. Él tomó esa promesa, y al tomar esa promesa sabía que era el Dios de Israel que se la estaba dando, que era el Santo de Israel que se la estaba otorgando, por cuanto se la debía cumplir, o se la cumpliría, ¿sí? Pero muchas veces nosotros vemos que las promesas no se cumplen, y si no se cumplen, vituperamos nosotros del nombre y hacemos que otras personas vituperen, hablen mal del nombre de nuestro Creador, de nuestro Señor, por causa de nuestros pecados ocultos o nuestras iniquidades. Josué 7:11 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus tesoros. Ahí el Señor le estaba diciendo, después de ver esa palabra o esa frase o esa forma en que Josué le habló al Señor, vino una respuesta de Dios: yo no soy infiel, ustedes fueron los que pecaron. Una bendición grande, que sabemos que el Señor siempre va a permanecer fiel, somos nosotros. Por consiguiente, el Señor le dice: levántate, porque Israel es el que ha fallado, Israel es el que ha pecado. Y hay una buena noticia, de que sabiendo de que el Señor sigue siendo fiel, aunque nosotros desfallezcamos, aunque nosotros hagamos las cosas que no debemos hacer. Porque ha pecado, sabemos que robó, y con esa consecuencia murieron 36 hombres. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir de 2,000 o 3,000 personas que subieron a Ai para batallar y ganarse la ciudad? El Señor fue benevolente. 36 hombres. ¿Qué quiere decir 36 hombres? Podemos ver que el ejército de Ai no era un ejército bueno. Estamos hablando que subieron 2,000 y 3,000 guerreros de Israel, y haber perecido 36 hombres quiere decir que Ai no tenía un buen ejército. Ahí podemos entender y comprender que el que los derrotó no fue la ciudad de Ai, no fue su rey. El que los derrotó fue su pecado, su iniquidad, la desobediencia de un solo hombre. Muchas veces aceptamos tantas cosas en nuestras vidas, errores, pecados, y las cultivamos y las ocultamos. ¿Cuánto tiempo? Nosotros, cuando estamos en el error, en el pecado, leo esta última, Josué 7:12-13. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, malditos. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de nosotros, en medio de vosotros. Aquí vemos que muchas veces cuando estamos en pecado, la desobediencia, sabemos que ya no estamos bajo ese pacto con el Señor, sabemos que estamos nosotros bajo una situación o una posición, y es la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. No estamos sujetos a ese pacto en el cual que pecábamos y las consecuencias de acá fue apedreamiento, ¿cierto? Estamos bajo la situación de lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero aún así eso no impide que nuestro error, nuestra iniquidad y nuestra falta de tener una vida en santidad evite que las promesas que el Señor nos ha dado se cumplan. El Señor nos puede dar todas las promesas que pueda, y ahorita no podemos decir que estamos con pecado oculto, pero abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra.
pero eso sí nos está obstruyendo nosotros la intimidad y la comunión con nuestro Padre, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo constantemente de nuestros errores. Ya no estamos delante de Dios por lo que nosotros hacemos, por nuestras obras. Está la obra de Cristo en el madero, está la sangre que derramó y perdonó nuestros pecados, pero aún seguimos cometiendo iniquidades en los cuales promesas que el Señor nos da a nosotros, si no buscamos la santidad, si no buscamos estar completamente entregados al Señor, la promesa se puede obstaculizar. Y muchas veces podemos decir, pero ¿qué pasó con la palabra que nos dio el pastor o la pastora? Porque rapiditamente si le echamos la culpa es al pastor o a la pastora. De una vez incriminamos en que hasta posibles eran mentiras. Por eso decir, cuando nosotros conocemos quién son nuestros pastores, no podemos dudar. Pero cuando conocemos que son personas que sueltan palabras por soltarla, sopesémosla. Vienen iglesias así, y uno dice hasta la fecha, ¿qué pasó con esto y con esto? Cuando yo llegué acá y empecé, yo siempre me hincaba, yo le decía, Señor, esto, y esto, y esto. Aquí me corrió mucho el velo. Y gracias a Dios, eso de estar que un pastor, un líder le esté diciendo a uno palabras de esto y que el Señor le dice, y que el Señor le cuenta, y mejor dicho, que no le recuenta el Señor, y la persona o la iglesia viva dependiendo de eso, es una estrellada bien grande. Porque cuando viene a uno una iglesia en la cual sea solamente la palabra y se sostiene sobre la palabra, está esperando constantemente que alguien venga y le diga, es que el Señor le dice esto y esto. Entonces es un acomodar de uno bastante grande. Entonces cuando uno viene de unas iglesias de ese tipo, o personas que están en ese tipo, viven estrellándose en la vida en promesas que el Señor no le ha dado, y viven pensando en que hasta posibles no era de Dios, que puede ser que sí, no era de Dios, pero también puede ser que el pecado en el cual viene la persona, en la iniquidad, la situación, está impidiendo que esa promesa se haga efectivo en nuestras vidas. La falta de fe, la falta de leer las Escrituras y apropiarnos de cada palabra a pesar de las circunstancias en nuestras vidas, nos llevan a que la promesa que el Señor nos puede dar caiga por tierra. Y no por causa del pastor, no por causa de la pastora, no por causa de Dios, es por causa de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, nuestra incredulidad. Y la palabra a mí me dice que la incredulidad es rebelión, y rebelión es pecado. Entonces muchas veces nosotros justificamos nuestra falta de ver las promesas de Dios a través diciendo que está posible el Dios, el siervo que la dio, no era de Dios la promesa, porque no queremos reconocer que tenemos los pasos como que mal direccionados, como dice el Señor en su palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino vista con el autor y consumador de todo, al frente, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pecado oculto tenía Acán? ¿Qué pecado oculto tenemos nosotros? Volvemos, no es la misma situación de ese pacto. Ahorita estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios, pero los errores de nosotros, las iniquidades, obstruyen la promesa que nosotros debemos recibir de parte de Dios, nuestra incredulidad y muchas cosas que podemos sacar. ¿Qué tanto queremos mantener nuestro pecado oculto si es grande? ¿Y qué tanto queremos mantener algo pequeño y seguir como si nada en nuestro caminar? ¿Queremos ver promesas de Dios? ¿La promesa de una visión mejor para nuestras vidas? ¿O queremos ver la corrección de Dios o la corrección por nuestros propios pecados y errores? Esta es la palabra, iglesia, que traía hoy. Te damos gracias una vez más por el amor, la misericordia y la bondad que nos tienes. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por permitirnos conocer de tu palabra para poder, Señor, tener tener el amor, Señor, tener la alegría de saber que tú no te olvidaste de un pueblo que no te buscábamos, sino que te acordaste de aquellos que íbamos vagando por el mundo, Señor, y te conocimos para entender
que tú tenías cosas maravillosas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Llévanos en bendición a nuestros hogares, guárdanos de todo peligro, de todo atraco, de todo lo que pueda atentar contra nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.